Studio One 7 Pro salió esta semana con nuevas funciones, nuevos sonidos, nuevos presets, todo nuevo. Vamos a ver funciones nuevas que aparecieron, compararlos con el Studio One 6 que teníamos antes y vamos a ver qué tal. Yo soy Javi Vaz y esto es Busque Productora. Bueno, aquí tenemos unas pistas que nos trajeron aquí, parte del demo de Studio One 7. Quise verlo a ver qué tiene aquí, para ser más fácil no mezclarlo con mis sesiones anteriores. Lo que vemos aquí tienes un video, que ahora puedes abrirlo de aquí y también puedes abrirlo acá. Visualmente hicieron pequeños cambios, por ejemplo esto, que ahora está en las esquinas un poquito más redondeadas, me hace acuerdo un poco al Logic Pro. No es algo que me beneficie ni me disguste. Está ahí, se ve bonito. Los colores siento que están un poquito más pasteles, ya no tan fuerte como antes. Puede que sea impresión mía. De ahí igual le podemos abrir aquí el video. La parte de acá igual siento que le cambiaron algunas cosas, como que todo está un poquito más grande tal vez, o sea por la configuración nueva que no le he configurado bien. Igual el mixer, vemos que está diferente. A ver, veamos. Ok, ¿dónde están los plugins? A ver. École, ahí sí. A ver, esto que esté acá abajo, no está aquí en el mixer, no vea los plugins, no me gustó. O tal vez sea una configuración. Sí, era una configuración nada más. Porque si voy a trabajar a veces solo así, sí me gustaría ver un poquito más de las cosas. Por el momento yo normalmente trabajo en una pantalla diferente para tenerlo aquí así. Los envíos de aquí igual. Los plugins de siempre. Veamos, igual, ahora te podemos cambiar esta ventana, podemos sacarla. Antes teníamos que tener siempre puesta aquí a un lado. Podemos igual ahora sacarla como el mixer, que eso me gusta bastante. Como yo tengo una pantalla aquí, otra pantalla arriba, puedo tener diferente, porque a veces estoy editando aquí y quiero sacar algo y tenerlo acá sí es un poquito incómodo, pero bueno, ya es cuestión de costumbre, depende de cuántas pantallas tengas, si te gusta o no te gusta. En plugins vi que prácticamente era lo mismo, si no veo nada nuevo. Multiband, sí, puede que hayan mejorado un poquito las gráficas, pero no. Surround delays que teníamos, sí. Lo que creo que cambiaron fue los reverbs, los IR. A ver. Una de las cosas que me llamó la atención y quería probarlo mucho es esta parte del launcher que tenemos en la parte superior, que va a salir aquí, o aplastando la tecla B. Muy bien, el launcher cuando abramos va a estar así completamente vacío. Aquí solo se ve escena de la 1 a la 8. ¿Y cómo hacemos que funcione este launcher? Únicamente arrastramos esto de lo que vi y lo jalamos acá. Ahí, ¿dónde vas? Espera, hice mal. A ver, según yo era así. Ponemos aquí, ponemos aquí y listo. Todo lo que tenemos aquí en nuestro timeline se va a modificar para acá. Así que vamos a estar viendo esto. Y lo chévere es que si nosotros dejamos así en pequeño esto no se va a ver nada porque aquí no aparece nada. Pero en cambio si lo abro aquí, ya va a aparecer. Igual esto. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál sería la utilidad que le encuentro a esto? Una es que esto puedes mandarle desde un launcher, puedes comenzar a manejar tus secciones. Y la otra también es que, por ejemplo, vamos a vernos aquí en el coro, que nosotros si mandamos esto y queremos escuchar, por ejemplo, este drum pop, en vez de escuchar la parte del coro, que sería esto, a ver, yo quiero que se escuche la batería del verso. Y puedo ir comparándolo, puedo decir, ok, quiero ver cómo sonaría mi coro con la batería del verso, o mi coro con la batería del bridge.
y así ir comparándoles. Lo que vemos aquí es que cuando ponemos play en la parte del launcher, se pone en gris todo en la parte del timeline. Para cambiarlo, únicamente vamos aquí en la flechita y ya se van cambiando. Pero también puedo ir seleccionando, por ejemplo, si lo quiero este, se va a ir este, que es el que seleccioné ahorita. Pero por ejemplo quiero acompañarla de esta guitarra eléctrica, pero quiero escuchar la parte de acá. Así que vuelvo a repetir. En teoría estoy escuchando el verso con la con la guitarra del coro. Que eso en unas producciones, si quieren probar algo y en vez de estar moviendo todo eso, les puede servir mucho. O también, por ejemplo, si yo quiero, digamos, ya. Tengo aquí en el precoro, que sería este. Quiero ponerle este sintetizador en la parte del coro, pero obviamente solo puedo hacer aquí, moverle aquí y listo. Pero en el caso de que estemos aquí y queremos mover hasta el otro precoro, por ejemplo el bridge, únicamente lo que haríamos es esto, jalarlo y listo. Nos sirve como lo que había antes del pool, o lo que existe aquí, que es en este podemos ir poniendo los samples, pero en este caso podemos ir escuchándole, por ejemplo, decir, ok, si era este que quería. Ven, por ejemplo, está sonando la parte del coro con las guitarras del verso, pero el synth de la parte del bridge rap. Es como que podemos ahorita probar un montoncísimo de cosas y ir en la parte de producción va a ser mucho más rápido. Vamos a probar cosas locas, que eso me gustó bastantísimo. Otra cosa que me llamó bastante la atención, por ejemplo, este crash quiero que se repita varias veces y en vez de estarle duplicando, puedo hacer esto, clic derecho, loop, y si me hizo un loop de aquí hasta la próxima. Pero digamos que no quiero que sea cada dos compases, sino quiero que sea más corto. Le puedo mover de aquí y se me lupea las veces que yo quiera. Y si yo le quiero hacer más corto, se me sigue lupeando. Y eso me encantó, como que bacán. Esto te va a ayudar bastantísimo, estar duplicando, cortando uno por uno. No es que le quise poner cada dos compases y ahora tengo que hacerle cada uno, volver a copiar, volver a duplicar, volver a cortar. No, esto te va a ayudar muchísimo, te va a cortar el tiempo de trabajo un montón. Y ahora quiero que sea cada medio compás. Te puede ayudar bastante para hacer un montoncísimo de cosas creativas de producción, te va a ayudar un montón. Y si quieres dejar de hacerlo, quitas el loop y se acabó. Tienes como estaba antes. Y listo. Pero quiero que se vaya el loop. Ya, es que era así al principio. Eso. Otra cosa que vi bastante interesante es este de Transpose. Lo único que me llamaba la atención un poco es que no quería que cambie la voz que cambie. Cambiamos aquí 9. Te sirve bastantísimo. Igual aquí te va diciendo, por ejemplo, si le subí 9 semitonos, me imagino que está en la menor. Si le pongo en 0, está en do menor. Te va a ayudar bastantísimo eso. Decimos que son 9 semitonos, porque sería, tomando en cuenta que sería el do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son semitonos. Así que suponte ahorita está en do menor y quiero subirle a un re menor, le subo 2, ya se puso aquí. ¿Para qué me sirve esto? Es cuando, por ejemplo, si tengo la pista de las guitarras, digamos estas dos guitarras, y la cantante o el cantante dice, no, ¿sabes qué? Me le hiciste muy bajas o le hiciste muy altas y quiero subirles un poquito más porque me quedan muy bajas. Es decir, ok, está en re menor, vamos a subirles a un mi menor. Veamos qué tal te sirve ahí. Sí, estoy más cómodo. No estoy más cómodo. Ya depende de eso. Pero para grabar una sesión rápida y no tener que estar modificando todito, o en este caso que las guitarras están grabadas, hacer un cambio rápido para que el cantante venga, cante, haga su cambio rápido y se vaya, esto sirve un montón. Lo único que tengo un poquito de duda, por ejemplo, es que si me van a cambiar las baterías, de los sonidos de la batería. Veamos este crash. Y ahí sí le subo. Ya, bacán. Según lo que veo, no modifica los sonidos de instrumentos. Vamos a probar. A ver, voy a hacerle un... Vamos a hacerle un bounce. Porque tener un audio. Ya. Vamos a hacerle un loop. Ahora vemos si le pongo en 0 otra vez esto. Ok, me gusta.
creo que ya tiene asignado, no he leído bien esto, así que le estoy suponiendo. Creo que tiene asignado decir, ok, en las baterías o en algún instrumento de percusión no va a afectar esto porque siente que son golpes y no son notas largas. Y de esa manera sí va a modificar las guitarras, pianos, voces y todo lo demás. Eso es mi única duda y el miedo que tenía, porque si te demoraste mucho en escoger el sonido que querías de la batería, vas a venir y con una... ay, vas a venir con algo y se va a modificar todito tu esfuerzo y eso no es lo que buscamos en realidad. Y esas fueron las cosas que más me llamaron la atención por el momento. Tengo que seguir investigando, sé que hay nuevos instrumentos, tengo que probarlos, verle cómo está. Lo que antes teníamos que era la conversión de los audios, lo de Batch Converter, ya no es un programa aparte, ahora es integrado de esto. Igual vamos a ver otro video para eso, vamos a ver los sonidos que tiene, los loops, los nuevos instrumentos como les dije y muchas cosas más. A diferencia del Studio One 6, son pequeñas cosas que te van a ayudar mucho en tu flujo de trabajo. Va a cambiar por completo el flujo de trabajo y van a ver especialmente para producción. Para mezcla creo que va a seguir prácticamente lo mismo, pero para producción va a mejorar un montón. Tienes cosas muy rápidas, cosas que cambiar así. Va a ser una locura esto. Si este video te gustó, no te olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con alguien que le puede interesar. No te olvides también que realizamos mezcla y masterizaciones. Te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.